la ponencia y yo votaré a favor de la propuesta que está haciendo el delegado. Congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Presidente, coincido con la apreciación que ha brindado el colega García Belaúnde en el sentido de lo que se pretende, y digo esto, presidente, que dejando constancia que muchas veces algunas actitudes se contradicen de los mismos actuares de algunos parlamentarios. Recuerdo en el caso anterior, por ejemplo, que eran denuncias más graves de miembros del Tribunal Constitucional que le habrían borrado la firma, le habrían suplantado la firma, ahí decían que no, pese que había una pericia grafotécnica y estaba en el Poder Judicial una denuncia penal, y acá dijeron que eso no, eso es otro tema aislado. Aquí estamos viendo en función a lo que dice la denuncia y tenemos que basarnos ahí. Pero, oh sorpresa, ahora se pretende variar un informe final de la denuncia constitucional, aparentemente porque ellos, en su apreciación, y eso es válido, que dicen que sí habría una infracción constitucional. ¿Y por qué? Por emitir un voto, ¿no? Porque dentro de la interpretación, para ellos, lo que es el Tribunal Constitucional es un ente garantista de los derechos fundamentales de la persona. El hecho de que en un momento los miembros del Tribunal Constitucional emiten una sentencia, no necesariamente los que le reemplazan pueden pensar y actuar de la misma manera. Por ello hemos visto muchas sendas de resoluciones jurisdiccionales del Poder Judicial. Por eso hay muchas veces instancias que cambian decisiones, porque no todos van a pensar igual, porque si fuera así, entonces, ¿a dónde podrían acudir las personas que se encuentran vulneradas de sus derechos fundamentales? Entonces, aquí lo que se le está cuestionando, ¿no?, a los ex miembros del Tribunal Constitucional es por haber aplicado un criterio y haber solicitado que se haga una revisión de que dentro de su entender no se habían hecho la valoración debida de algunos medios que conllevaban a una decisión. No es que fue una decisión mandatoria, ellos sería una responsabilidad si le hubieran dicho, ¿sabes qué? Ustedes tienen que reponer, que es totalmente diferente. Ahí fueron respetuosos para que la otra instancia pueda buscar los mecanismos y lograr darle solución a ese conflicto. Entonces, señor presidente, yo sí coincido con la apreciación y la valoración que de manera estricta, ajustada al reglamento, ajustada a no solamente a la Constitución, sino también al Código Procesal Constitucional y otras normas conexas, se ha evacuado con este informe. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Marco Arana. Presidente, el llamado que ha hecho el congresista Víctor García Belaúnde para tener en cuenta esta garantía constitucional sobre la función y la responsabilidad de los jueces, citando el artículo 93, los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, que se extendería a los jueces, no son responsables sobre todo este tema ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de funciones. Y luego el artículo 201 sobre lo que es el Tribunal Constitucional y sus funciones, efectivamente creo que es una fundamentación y una apelación adecuada a lo que podría ser el caso. En todo caso, presidente, no es que, como señala el congresista Beteta, se estén empleando dobles estándares, más bien yo preferiría manejar el enfoque que ha hecho el ponente, el congresista Mantilla, que tiene que ver, por un lado, con el carácter hermenéutico mismo del derecho, es decir, hay un sujeto, hay un margen de discrecionalidad y de interpretación, pero lo que ha señalado el congresista Víctor García Belaúnde en relación a la fundamentación de su voto, en realidad para mí expresa la preocupación que debiera tenerse. Es decir, si hay una sentencia posterior del Tribunal Constitucional con otro criterio
como ha señalado el congresista Mantilla, y esta no ha sido hecho de conocimiento, pero sí, digamos, deja en cuestión dos sentencias sobre mismos hechos, sobre un tema muy delicado, que es la autonomía del Consejo Nacional de la Magistratura, que como sabemos, además ha entrado en crisis y nos ha llevado a toda esta situación de incluso generar un nuevo marco normativo, porque el del Consejo Nacional de la Magistratura había colapsado por los temas de corrupción o influencia que se ejercía sobre él. Entonces, presidente, con mayor razón, sí creo que, por ejemplo, la fundamentación que ha hecho el congresista Víctor García Belaúnde sobre esa segunda sentencia, que versa sobre mismos hechos, debiera ser incorporado en el informe. Y sobre eso votamos, pues, presidente, pero si el propósito es, y no es en ninguna manera rechazar el tener una opinión distinta, ¿verdad? Que yo creo que el congresista Mantilla perfectamente lo ha diseñado. Son maneras distintas de leer el mismo caso, pero con argumentos igualmente importantes a tener en consideración, ¿no? Entonces, por eso, presidente, pero si el criterio de la presidencia y de la mayoría de congresistas es que vaya al voto, hemos expresado en todo caso nuestros puntos de opinión, presidente. Para concluir, tiene el uso de la palabra el congresista Mario Mantilla. Sí, presidente, muchas gracias. Siempre es bueno a veces debatir, y es bueno en democracia debatir los temas. Y yo quiero reforzar lo que ha dicho el congresista Víctor García Belaúnde. En el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 28.301, dice así: privilegios inherentes a la función de los miembros del tribunal. Los magistrados del tribunal no están sujetos a mandato imperativo, tienen libertad absoluta para interpretar y aplicar lo que ellos estimen conveniente, ni reciben instrucciones de ninguna autoridad, gozan de inviolabilidad, no responden por los votos u opiniones emitidos en el ejercicio de su cargo. O sea, más preciso todavía, ¿no? El congresista Víctor García Belaúnde leyó el artículo 93 de la Constitución, pero la ley orgánica es más precisa todavía, o sea, no responden, al igual que nosotros tampoco respondemos. Entonces, ahora, si nosotros nos vamos al artículo 59, presidente, por eso es bueno a veces debatir y profundizar un poco más, ¿no? Dice así, 59 del Código de Proceso Constitucional, que señala: cuando el obligado, lo voy a repetir, el obligado a cumplir una sentencia sea un funcionario público, el juez puede expedir una sentencia ampliatoria que sustituya la omisión del funcionario. O sea, este artículo 59 le está permitiendo, por eso le digo, hay leyes mandatorias, leyes que ordenan, y hay leyes permisibles. En este caso, esta ley le está permitiendo al Tribunal Constitucional dar una sentencia ampliatoria. O sea, no le está negando esa posibilidad. Y si le está dando la posibilidad, entonces eso es lo que tenemos que interpretar. ¿Cómo lo interpreto yo? ¿Cómo interpreta Karina? ¿Cómo lo interpreta el congresista Arana? Ese es un tema muy distinto. Ahora, si nos vamos un poco a los principios del derecho, ¿no? Hay principios que dicen: todas las leyes que otorgan derechos, en este caso, este artículo está otorgando un derecho a los miembros del tribunal o a un juez constitucional dar una sentencia ampliatoria. Dice, todas las leyes que otorgan derechos se interpretan en forma extensiva y las que restringen derechos en forma restringida. Entonces, si nosotros aplicamos esta regla de interpretación o este principio, vamos a ver, pues, en todo caso, de que si acá este artículo le da la facultad de dar sentencias ampliatorias, tengo que interpretarlo en la forma más extensiva posible. Y es por eso que yo, por eso le digo, aplicando todas estas reglas, es que me he permitido opinar en ese sentido, señor presidente. Por lo tanto, pido el voto. Muchas gracias. Muy bien. Se procederá a votar el archivamiento de la denuncia constitucional número 20, formulada contra los 6 miembros del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez Miranda, Gerardo Eto Cruz y Carlos Mesía Ramírez, por infracción a los artículos 45, 51, 147, 150 y 154 en su inciso 1 de la Constitución Política. Voto nominal. Congresista García Belaúnde. A favor. Congresista Marco Arana. En contra, presidente. En contra. Congresista Mario Mantilla. A favor. A favor. Congresista Beteta. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Violeta. A favor. Congresista Pariona. A favor. Congresista Pacori. En contra. En contra. Por mayoría. 6 votos a favor. 6 votos a favor y 2 en contra. Se aprobó el archivamiento. Se ha aprobado el archivamiento de la denuncia constitucional número 20. Siguiente tema. Debate y votación de la propuesta del informe final
de la denuncia constitucional 266 formulada por la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz contra el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales contemplado en los artículos 377 del Código Penal. Se va a proceder a verificar el quórum para el inicio del debate y votación del informe final. Contando con el quórum, que es de 9 congresistas, la presidencia concede el uso de la palabra a la congresista Milagros Takayama Jiménez, delegada de la denuncia constitucional número 266, para que sustente su informe final. Tiene uso de la palabra, congresista. Gracias, señor presidente. Para saludarlo y por intermedio suyo, también saludar a todos los colegas congresistas. El presente informe final versa sobre la denuncia constitucional número 266, incoada por la señora congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz, contra el señor Pablo Sánchez Velarde en su condición de fiscal supremo y ex fiscal de la Nación, por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal, denuncia constitucional amparada en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú y el artículo 89 del Reglamento del Congreso. De la denuncia. De los hechos denunciados por parte de la denunciante. Mediante denuncia presentada al Congreso de la República con fecha 18 de octubre del año 2018 y ampliación de denuncia con fecha 23 de octubre del mismo año, la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz formula denuncia constitucional contra el actual fiscal supremo Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, ex fiscal de la Nación. En la referida denuncia y su ampliación se refiere y se le imputa la comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal. Este delito se habría cometido por la comisión de los siguientes supuestos de hecho. A. Haber omitido la realización y continuación de una serie de diligencias como la videovigilancia y escuchas legales, todo ello con la finalidad de tener conocimiento pormenorizado de las actividades realizadas día a día por el investigado César Inostroza Pariachi. B. Haber retardado o demorado la presentación del requerimiento de detención preliminar contra César Inostroza Pariachi, repitiendo el mismo cuando el investigado ya había rehuido la acción de la justicia. La señora congresista ampara su denuncia constitucional en la siguiente fundamentación jurídica: el Código Penal, artículo 377, Constitución Política del Perú, artículo 99 y artículo 102, el Reglamento del Congreso de la República, el artículo 89, y la fundamentación jurídica por parte del enunciado, que ha consignado su escrito de descargo, una parte referida a los fundamentos de derecho, pero recurriendo a su argumentación de denuncia y cita de preceptos normativos, se verifica que se ampara en las siguientes normas jurídicas: Constitución Política del Perú, el artículo 89 del Reglamento del Congreso, inciso 1 del artículo 2 de la Ley 27399, la Ley 27379 y el inciso 2 del artículo 450 del Código Procesal Penal, así como el artículo 377 del Código Penal. Análisis. Del análisis jurídico de los fundamentos de hecho y derecho, alegatos de acusación de la denunciante y defensa del denunciado en lo que respecta a la denuncia constitucional número 266, se aclara y se concluye lo siguiente. En lo que respecta a los supuestos de hecho en los que hubiera incurrido el denunciado y que se enmarca en el tipo penal prescrito en el artículo 377 del Código Penal, delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales cometidos por funcionario público, en lo que respecta a la medida de videovigilancia del investigado César Inostroza Pariachi, es incorrecto conforme a los fundamentos de hecho, de derecho, medios probatorios y alegatos de acusación y defensa que se actuaron, así como por lo expuesto por la propia denunciante sus alegatos en la audiencia llevada a cabo el día 3 de mayo del presente año, donde acepta en uno de sus extremos que el denunciado sí efectuó dicha medida, cuestionando en sus alegatos la eficacia de la misma por la capacidad intelectual del denunciado, alegando que dicha medida de investigación no impidió la fuga del investigado César Inostroza Pariachi, pretensión nueva que no se ajusta a los hechos en materia de investigación de la denuncia constitucional número 266. Que se concluye que se debe entender que la medida de videovigilancia, en su medida de investigación que sirve de ayuda al director de la investigación, es decir, al fiscal competente, para dilucidar o esclarecer los hechos que investiga, mas no es de medida limitativa de derechos que aseguren la permanencia del investigado en el proceso, conforme lo prescrito en el artículo 207 del Código Procesal Penal.
Por lo expuesto, no hubo omisión de parte del denunciado en el ejercicio de sus funciones en lo que respecta a la videovigilancia, la misma que la ordenó el 13 de julio del año 2018 mediante disposición número 02-2018 MP FNEIYDC, es decir, en el cuarto día posterior de haber recibido el informe 02/05-2018 FECOR Callao, notificada al denunciado con fecha 9 de julio del 2018, considerándose oportuna su intervención. Por consiguiente, se concluye que respecto al primer supuesto de la denuncia constitucional, la denunciante no ha podido acreditar y demostrar la omisión de parte del denunciado de la no aplicación de dicha medida de investigación. En lo referido a que el denunciado omitió la realización y continuación de escuchas legales, esto es en lo que respecta a las interceptaciones telefónicas del investigado César Inostroza Pariachi, de los hechos y medios probatorios expuestos podemos verificar que es cierto que el denunciado no efectuó esta medida de investigación. Ante tal circunstancia concluimos, se debe de entender que la medida de intervención de las comunicaciones y telecomunicaciones es una medida de investigación que sirve de ayuda al director de la investigación, es decir, al fiscal competente a dilucidar o esclarecer los hechos que investiga, mas no es una medida limitativa de derechos que aseguren la permanencia del investigado en el proceso. En la presente investigación, el denunciado, en su condición de director de la investigación y con la autonomía con rango constitucional de la que está investigado, artículo 158 de la Constitución Política del Perú, y conforme lo expone en sus alegatos de defensa, consideró no necesario tal acto de investigación, más aún si no se encuentra obligado por mandato imperativo de la ley en efectuar dicha medida, conforme lo prescrito en el numeral 1 del artículo 230 del Código Procesal Penal, que a la letra dice, podrá solicitar al juez de la investigación preparatoria, es decir, el fiscal competente, si en caso lo considere pertinente, podrá aplicar esta medida. Por lo expuesto, se considera que la no actuación de la medida de intervención de las comunicaciones y telecomunicaciones en la investigación de parte del denunciado no se enmarca en el tipo penal prescrito en el artículo 377 del Código Penal, debido a que su condición de director de la investigación consideró no pertinente dicha medida de excepción adoptada en base a la autonomía con rango constitucional que ostenta. Presidente, me está pidiendo una interrupción el congresista Violeta, si usted lo considera pertinente. Sigue, dice que no te puede dar interrupción. Continúo, presidente, gracias y disculpe. Respecto al supuesto retardo o demora de la presentación del requerimiento de detención preliminar contra César Inostroza Pariachi, remitido por él mismo cuando el investigado ya había rehuido la acción de la justicia, se concluye lo siguiente: que el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, concordado con el artículo 89 del Reglamento del Congreso, que establece quiénes son los altos funcionarios del Estado peruano, se debe considerar que los altos funcionarios tienen la protección del fuero constitucional hasta el levantamiento de su inmunidad por parte del Congreso de la República. Levantamiento que se produce luego de la culminación del procedimiento de acusación constitucional y viabiliza su procesamiento en la justicia ordinaria. Literal J del artículo 89 del Reglamento del Congreso, concordado con el numeral 2 del artículo 450 del Código Procesal Penal. De los actuados en la presente investigación, se ha podido determinar que el denunciado, en su condición de fiscal supremo y exfiscal de la Nación, director de la investigación que versa en la carpeta fiscal 119-2018, respecto al investigado César Inostroza Pariachi, al ser este último un alto funcionario del Estado peruano, con efectos de asegurar su permanencia en el proceso de forma oportuna y diligente, sin haber obtenido previamente el levantamiento de inmunidad del mismo de parte del Congreso de la República, a través de una acusación constitucional con fecha 12 de julio del año 2018, solicitó el impedimento de salida del país de César Inostroza Pariachi y otros ante el Juez Supremo de Investigación Preparatoria. Impedimento de salida que fue concedido por el término de 4 meses, es decir, hasta el día 13 de noviembre del 2018, mediante resolución de fecha 13 de julio del 2018. Es decir, solicitó dicha medida limitativa de derechos al tercer día de haber recibido el informe número 02/05-2018 FECOR Callao, notificada al denunciado con fecha 9 de julio del 2018, impedimento de salida y o medida limitativa de derecho que bajo una interpretación jurídica de la norma era la apropiada y única que podía solicitar el denunciado Pablo Sánchez Velarde,
de conformidad a lo prescrito en el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley 27399, ley que regula las investigaciones preliminares previstas en la Ley 27379, tratándose de funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución, concordado con la Ley 27379, Ley de Procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitaciones de derecho en investigaciones preliminares. Por lo expuesto en los dos párrafos que anteceden, es importante aclarar que cuando con fecha 4 de octubre del año 2018 el Pleno del Congreso de la República acordó acusar a César Inostroza Pareachi por los delitos de tráfico de influencias, organización criminal, patrocinio ilegal y negociación incompatible, el denunciado Pablo Sánchez Velarde aún no contaba con facultades para ordenar la detención preliminar del investigado César Inostroza Pareachi por lo siguiente. Mediante Ley 27379, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 21 de diciembre del año 2000, se establece el procedimiento para la adopción de medidas excepcionales de limitación de derechos en las investigaciones preliminares llevadas a cabo por el fiscal competente a cargo de una investigación, estableciéndose en el numeral 1 del artículo 2 de la misma ley la medida limitativa de la detención preliminar, medida excepcional que se aplicaría conforme lo prescrito en el numeral 1 del artículo 1 de la misma ley, que a los funcionarios públicos que hayan intervenido en delitos perpetrados por organizaciones criminales. En el caso que mediante Ley 27399, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 13 de enero del año 2001, regula las investigaciones preliminares previstas en la Ley 27379, tratándose de los funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución, Ley 27399, que establece en su artículo 1 que el fiscal de la Nación es quien puede realizar investigaciones preliminares a los funcionarios del Estado, aun cuando se encuentren en un procedimiento de acusación constitucional, titular de la investigación preliminar que, conforme lo prescrito en el primer y segundo párrafo del artículo 2 de la misma ley, puede imponer medidas limitativas de derechos a los funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la Constitución, excluyéndose de las medidas limitativas de derecho que pueda aplicar el fiscal de la Nación en esta etapa de investigación preliminar, la medida de la detención preventiva prescrita en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 27379. Por lo expuesto en el párrafo que antecede, el denunciado Pablo Sánchez Velarde, en su condición de fiscal supremo a cargo de la investigación preliminar por excusa del fiscal de la Nación, el día 4 de octubre del 2018, cuando el Pleno del Congreso de la República acordó acusar a César Inostroza Pareachi por los delitos respectivos, estaba impedido por mandato de la ley en ordenar la medida de detención preliminar por no existir norma jurídica que le facultaba a imponer dicha medida en esta etapa de la investigación preliminar, mas sí existía o existe norma procedimental y procesal que establece en qué momento puede imponer dicha medida. Lo prescrito en el literal J del artículo 89 del Reglamento del Congreso, artículo que regula el procedimiento de acusación constitucional de principio a fin, que a la letra dice: el expediente con la acusación constitucional es enviado al fiscal de la Nación, quien procederá conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución. Es decir, el fiscal de la Nación, recién una vez que el Congreso de la República, a través de su presidente, le haya remitido expediente respectivo, podrá, si en el caso lo estima pertinente dentro de su autonomía y atribuciones funcionales, ordenar la prisión preventiva. Entiéndase que el reglamento del Congreso de la República es una norma de carácter procedimental. Por consiguiente, como lo prescribe el literal J referido, el último acto procedimental del que está obligado el Congreso de la República a través de su presidente, con efectos de informar lo resuelto en un procedimiento de acusación constitucional, es notificar el expediente respectivo al fiscal de la Nación, siendo a partir de este momento que se viabiliza que el investigado puede ser procesado en la justicia ordinaria. Por lo expuesto en los párrafos que anteceden, se considera que el denunciado Pablo Sánchez Velarde, dentro de su autonomía y atribuciones funcionales, al ordenar la prisión preventiva del investigado César Inostroza Pareachi, lo hizo de forma oportuna. Es más, lo hizo el mismo día que el fiscal de la Nación le trasladó los documentos remitidos a su despacho por el presidente del Congreso. Por consiguiente, el accionar del denunciado no se enmarca dentro del tipo penal prescrito en el artículo 377 del Código Penal. De la interpretación jurídica del tipo penal, en lo que respecta a la supuesta comisión del ilícito penal cometido por el denunciado prescrito en el artículo 377 del Código, delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales cometidos por funcionario público, que a la letra dice:
El funcionario público que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 30 a 60 días multa. De la lectura del tipo penal, entiéndase que para la comisión o configuración de un ilícito penal tiene que existir el elemento subjetivo del dolo. Por consiguiente, el tipo penal por el cual se denuncia omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificados en el artículo 377 del Código Penal refiere a quien comete el ilícito penal tiene que actuar de forma ilegal. Y en la presente investigación, el denunciado Pablo Sánchez Velarde, conforme a sus fundamentos de hecho y de derecho, medios probatorios, delegatos de las partes de la denuncia, su actuar siempre ha sido con arreglo a ley y aplicando la normatividad vigente. Es decir, para que una conducta sea ilegal, tiene que ser antijurídica, contraria a las normas, lo que no sucedió en el ejercicio de sus funciones que ejerció el denunciado durante la etapa de investigación preliminar que respecta a la carpeta fiscal número 119-2018. Conclusión. Luego del análisis jurídico abordado y a los considerandos plasmados en los numerales que anteceden, se concluye que no se ha probado que el señor Pablo Sánchez Velarde, fiscal supremo y fiscal de la Nación, haya cometido el delito imputado, es decir, el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificados en el artículo 377 del Código Penal. Por los fundamentos expuestos en el presente informe, se recomienda el archivo de la presente denuncia constitucional número 266, interpuesta por la señora congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz en contra del denunciado Pablo Sánchez Velarde. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Concluida su participación, se otorga el uso de la palabra a los congresistas miembros de su comisión que desean hacer uso de la misma. Congresista Violeta tiene uso de la palabra. Luego la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Presidente, para suscribir los términos del informe de la congresista Takayama y además permítame por favor dejar sentado mi voto en este sentido, ¿no? En el sentido del archivo propuesto contra la denuncia constitucional 266 planteada por la congresista Vilcatoma contra el ex fiscal de la Nación. Yo por un asunto médico, como le expliqué, no puedo quedarme hasta el final de esta reunión, siendo este además el último tema de agenda, pero quiero dejar sentado mi voto a favor de dicho informe. Gracias, presidente. Congresista Karina Beteta. Sí, presidente, solamente voy a dejar constancia y pediría a los colegas que no frustremos esta votación, que ya solamente serán minutos. Presidente, sí, para manifestar mi posición, no estoy a favor del informe, pero eso no me da derecho a decir que mis colegas que vayan a votar a favor sean blindadores. Yo soy respetuosa de la decisión de los colegas que están en todo su derecho de opinar y discrepar conmigo como corresponde. Presidente, yo sí considero que sí hubo omisión por parte del fiscal Pablo Sánchez al haber no sido quizás actuado con mayor rigor, estando frente a la persona a quien se le estaba acusando, que era parte de una, según su misma teoría de ellos, que era parte de una organización criminal. Entonces, ¿qué pasó? Se pidió las escuchas, se hizo la videovigilancia y luego, después del 4 de octubre, no se supo absolutamente nada. ¿Dónde está? Acá obviamente hay responsabilidad por parte del Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, que en su momento la historia los va a juzgar. Tarde que temprano la verdad tendrá que salir a la luz. ¿Quién blindó? ¿Quién ayudó finalmente a fugar a Inostroza? ¿Para qué? Alguien seguramente tenía que beneficiar del Ejecutivo, porque ellos fueron los únicos responsables de la fuga de Inostroza, porque se permitió que hasta el 4 de octubre, curiosamente, te hacían la videovigilancia. Luego se olvidaron hasta que recién nos enteramos el 16 de octubre, cuando ya estaba en otro país, que había fugado Inostroza. Por esas consideraciones, presidente, en mi opinión y en mi apreciación, sí hubo una omisión por parte del fiscal Pablo Sánchez y por eso no estoy de acuerdo con el informe final que presenta la congresista Takayama. Gracias, presidente. Gracias. Se deja constancia la licencia del congresista Velázquez Quezquén a las 9:21, Salazar de la Torre a las 10 de la mañana y Vázquez Sánchez a las 10:10. No habiendo el uso de la palabra, los congresistas se servirán a votar de manera nominal. Congresista García Belaunde, a favor. Congresista Arana, a favor. Congresista Mantilla, a favor. Congresista Beteta, abstención. Congresista Milagros Takayama,
A favor, congresista Violeta. A favor, congresista Pariona. A favor, congresista Pacori. A favor. Por mayoría, 7 votos a favor y una abstención, se aprueba el archivo de la denuncia constitucional número 266. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para poder ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Por unanimidad, se ha aprobado, siendo las 10:30 de la mañana. Muchas gracias, colegas congresistas. Se levanta la sesión. Informe sustentado por la congresista Milagros Takayama, en el que señalaba una denuncia al exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por rehusamiento y demora de actos funcionales, en el que señalaba que el señor Sánchez habría omitido una serie de diligencias como la videovigilancia y escuchas legales para el investigado César Inostroza y haber retrasado la orden de detención preliminar. Concluyó que no hubo omisión respecto al primer supuesto de la denuncia y por lo tanto pasó al archivo. Así también sucedió con el informe formulado por el excongresista Daniela Bugatás contra los exmiembros del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez Miranda, Gerardo Etos Cruz y Carlos Mesía. Continúe con nuestra programación. Adelante. Bien, este ha sido el despacho informativo de nuestra compañera Cecilia Malpartida desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presidida por el congresista César Antonio Segura Izquierdo. Fueron archivadas entonces estas dos denuncias, se desestimaron y nosotros a continuación, a esta hora de la mañana, nos vamos a trasladar hasta la sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo, donde se viene desarrollando una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, que preside el congresista Jorge del Castillo. Hay que indicar que en este recinto parlamentario pues también se encuentra presente